Buen día, amigos y amigas. Este año, el Día Mundial de la Filosofía cae en este jueves 21 de noviembre. Siempre es el tercer jueves de noviembre donde se celebra este Día Mundial de la Poesía, de la Filosofía. Empiezo compartiendo un poema de la maestra y doctora en filosofía Elsa Cross, de un poemario que se llama Nepantla. Entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslíen en un murmullo de agua. Sus voces ascienden a las bóvedas o caen, trenzando sus hilos de cascada. Entre un instante y otro, el relámpago donde se abre la visión, la fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable detrás de lo que existe y lo que no. La luz te alcanza incontenible, te disuelve en sí misma. El mundo es un leve parpadeo. Nepancla, sus riberas se pierden, aguas perfumadas sobre las limpias piedras, aguas que giran puliendo el fondo suave, aguas que sueñan. A transparencias que la luz devana, gruta encendida. A la mitad del río juntan las dos orillas sus partículas, hacen un mismo color, una sola sustancia, Nepancla, donde aquí es allá, adentro es afuera, arriba es abajo, sus sílabas se pierden de su suelo, de su sueño. Hay un puro fluir entre las bandas de loros, más allá del flamboyán, en lo que no se sabe ni se ve. Es una filósofa y poeta, la doctora Elsa Cross. Pues amigas, amigos, muchas personas no han pensado profundamente sobre los temas, por qué piensan lo que piensan, por qué creen lo que creen. Y no pensamos sobre todo en lo que creemos porque pensamos poco. Hay que tomar distancia de las cosas que estamos convencidas, convencidos. Hay que deconstruir con argumentos. Y deconstruir es un proceso largo y complicado. Es como ir quitando las capas de una cebolla que usted quita una capa y cree que ya estuvo y esto continúa. Vamos a analizar, por un lado, las ideas, los valores, los principios con sus propias metodologías, las creencias también con sus propias metodologías. Hay que aprender a dudar. En este Día Mundial de la Poesía, la poesía tiene que ver mucho con la filosofía, Día Mundial de la Filosofía. Hay que aprender e insistir en dudar y preguntar. Hay que deconstruir las cosas. Celebrar la filosofía es celebrar las preguntas y las dudas. Dice mi gran maestra Ivonne Guevara, sagradas mis preguntas sin respuestas. Hay que aprender mucho a dudar, amigos y amigas. Hay que hacer muchas preguntas. El conocimiento se construye con muchas preguntas. El mejor homenaje a la filosofía es hacer bien preguntona y bien preguntón. La especie humana es una especie preguntona. ¿Cómo es un niño o una niña de 5 o 6 años? ¿Y por qué? ¿Y cómo anda detrás de nosotros? Pregunte, ¿qué le pasó a esa niña a los 40 años que le da miedo preguntar? Un sistema escolar que en lugar de darle mejor metodología para preguntar, le cortó las alas, le limitó el volar. Somos una especie preguntona. Entonces la filosofía, preguntar, cuestionar, dudar, deconstruir. Hay que volver a plantear de otra manera las cosas. Pero cambiar a las personas y su mirada es muy difícil. Todo el mundo quiere cambiar a todo el mundo. Queremos un mundo mejor, ya lo decía el escritor León Tolstoy, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Parte de la capacidad de cambiar el mundo es cambiar la mirada de uno mismo. Yo no conozco otra metodología mejor para cambiar la propia mirada que dudar de las propias certezas. Solo usted se puede hacer cambiar. Lo que podemos hacer nosotros es darle destrezas para poder cambiar. Tenemos que encontrar maneras y oportunidades de explorar a las personas
y lo que piensan y lo que creen. Nuestras creencias, nuestros pensamientos entran en conflicto con la realidad y sobre todo con la interpretación de la realidad. Si se me cuestiona por qué tengo cierta certeza de eso que pienso o que creo y no tengo una buena respuesta, hay que aprender a escuchar de manera activa. La curiosidad nos lleva a hacer preguntas a las demás, a los demás, no a darles respuestas. La filosofía es aprender a hacer preguntas. Hay que aprender habilidades de pensamiento crítico. Si hay habilidades de pensamiento crítico, su mente tarde que temprano va a cambiar. A veces creemos que en la filosofía nuestro trabajo es convencer al mundo y no. Nuestra labor es ayudar a dudar al mundo de sus propias certezas. Y hoy, el mundo, su núcleo central está en instituciones muy complejas, instituciones militares, religiosas, industriales, ecocidas, científicas, en el modo de producir y consumir capitalista. Hay que entrar en procesos de descolonización, en procesos ecológicos, porque la institución de la educación ofrece mejoras como personas. En realidad, estos sistemas escolares nos convierten en sumisos y eficaces consumidores. Hoy, que parece que todo se reduce al consumo, hasta la educación, habrá que volver a cuestionar nuestras certezas. Si lo que parece que contribuye a hacernos mejores personas y a un mundo más en paz, en la realidad contribuye a todo lo contrario. Hoy Día Mundial de la Filosofía, vaya desde Cuernavaca un homenaje a un gran pensador que creó desde Cuernavaca la llamada Escuela Filosófica de Cuernavaca. Mi pensamiento, mi corazón, y en agradecimiento al gran maestro Iván Illich y toda la escuela de Cuernavaca que conllevó este pensamiento, a Jan Robert, a Silvia Marcos, que sigue contribuyendo desde Cuernavaca al mundo con su mirada epistémica feminista, y tantos y tantas pensadoras que acompañaron este pensamiento. Por eso es importante ser agradecidos. La gratitud es una virtud filosófica. Ser agradecidos con Iván Illich, con Jan Robert, con Silvia Marcos, con tanta gente que ha honrado desde Cuernavaca, desde esta mirada del mundo, el pensamiento. La filosofía es amistad con la sabiduría. No es poseer la sabiduría, querer ser amiga, amigo de la sabiduría. Como les digo, no significa la posición de la sabiduría, sino una aproximación, una conversación, un aprendizaje de la vida y las relaciones humanas que nos proporcionan la vida de forma renovada. No es un discurso sabio, un texto reconocido como sabiduría, sino lo que se da en primer lugar a través del cultivo de la propia vida, del aprendizaje de lo cotidiano. Nos ofrece por medio de múltiples expresiones. En ese cotidiano es necesario ser capaz de oír nuestra voz a través de aquello que nuestro cuerpo resuena y habla en el contexto en el cual vivimos a fin de pensar la vida desde nuestra vida singular y plural al mismo tiempo. Hoy en filosofía regresamos al sentipensar. Tan importante es lo que piensa como lo que siente. Ya la filosofía mesoamericana tenía todo fluido, todo en dualidad. 1 más 1, dicen en mesoamericano 2, es 1, porque todo tiene dos caras. Pensar y sentir son dos caras de la misma moneda. Por eso hoy hay filósofos como Adela Cortina desde España, que nos regresa a esta inteligencia del corazón. Este sentipensar. Leonardo desde Brasil, este teólogo, pensador y filósofo, nos habla desde la ecología a la inteligencia del corazón. Este pensamiento incluye las nuevas formas que el capitalismo vigente y las religiones nos imponen para perpetuar la secular dominación de nuestros cuerpos. Incluye también los diferentes procesos históricos contemporáneos
a través de los cuales estamos diseñando nuevas identidades, nuevas relaciones sobre el conocimiento humano y nuevas formas de estar en el mundo. Y estos nuevos discursos no se pueden basar en una racionalidad única, como el logocentrismo, ni reproducir el falocentrismo, la dominación masculina del pensamiento, tanto en la historia pública como en la privada de nuestras culturas. Esas expresiones precisan ser entendidas de forma simple, para que podamos avanzar en su transformación a la comprensión de la vida y de la historia humana a partir de nuestra vida cotidiana. Hablar de falocentrismo, o sea, de la centralidad del falo o de lo que representa simbólicamente la dominación social masculina, puede parecer a primera vista un discurso un tanto grosero y sin sentido para una reflexión filosófica. En realidad, lo que se quiere develar es donde se sitúa la supremación simbólica garantizada por la naturaleza y proclamada como su prioridad. Se necesita acoger el hecho de que las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales son de cierta forma nacidas de nuestros cuerpos y del uso real y simbólico que hacemos de ellos. Es a partir de nuestros cuerpos y de sus relaciones que somos lo que somos. Es a partir de nuestros cuerpos que nos relacionamos unos con otras, otros con otras. Construimos saberes, hacemos arte, literatura, música, danza, religión. Es a partir de nuestros cuerpos que hablamos del espíritu, de la Ruá divina. Por eso, es la relación de nuestros cuerpos con otros cuerpos que constituye todo aquello que llamamos sociedad y las obras humanas. En este sentido, cuando denunciamos la fuerza de la opresión de las sociedades falocéntricas, estamos queriendo denunciar la simbología cultural y social que se expresa a través del falo, o sea, de la dominación masculina. Se está denunciando la representación como dominador a través de la reproducción de una sociedad militarizada, agresiva, defensiva de la producción de armas de guerra, de constituir ejércitos, de sistemas policíacos represivos y otras instituciones con ese carácter, como las vimos actualmente en el mundo. Aun que a lo largo de la historia algunas mujeres hayan tenido una participación directa o indirecta en estos sistemas, podemos decir que este sistema fue desarrollado y difundido por los hombres. Es en esta perspectiva que se dice que el sistema falocéntrico expresa formas de poder, de dominación, de organización, de destrucción estilistas y sexistas. Son los hombres quienes han comendado el poder, el tener y el placer, identificando y naturalizando su dominio en el hecho de haber nacido con el pene. La sociedad, y en ella la misma familia y la cultura, dan al pene un significado más allá de su función biológica, aunque no prescindan de ella. Domina el universo simbólico masculino, de forma de producir una forma de relación y de uso del propio cuerpo y de los otros cuerpos. A partir de ahí, se puede verificar la presencia de la guerra, de la lucha de los cuerpos y la guerra de ideas sobre los cuerpos. El dominio de los cuerpos y de todo lo que existe por medio de la razón masculina es una de las características de las sociedades patriarcales. Por eso, también los filósofos quisieron entender y explicar al mundo y a los seres humanos a través del pensamiento de tener dominio sobre ellos. Su actividad pensante se daba a través del logos, a través de la razón, que de cierta forma es distinguida de la materialidad de la vida. El pensamiento les permitía salir de lo ordinario de la supervivencia y darse el poder y el privilegio de pensar la vida, las relaciones humanas, la mayoría de veces de forma idealista. Y por eso grandes pensadoras y filósofas
entre ellas la doctora Ivonne Guevara, esta religiosa, filósofa y teóloga brasileña, han insistido tanto en esta otra mirada de la filosofía. Es eso que llamamos logocentrismo, o sea, la centralidad del pensamiento sobre el ser humano, sus búsquedas y sus relaciones más allá de la vida material. Esto muestra que los que se dedicaban a pensar tenía quienes les garantizaran la supervivencia material y los espacios para poder pensar la vida. Las mujeres se quedaban en el escalón de la organización de la vivencia de la vida cotidiana, dado que se creía que por sus funciones biológicas estaban más próximas a los sistemas de reproductivos y nutricionales más que los hombres. Ellas garantizaban a los hombres la reproducción de la especie, los cuidados y la nutrición, y así ellos podían dedicarse a las actividades de la guerra, a las actividades del pensamiento sobre la vida. Y por eso tenemos cada idea rara sobre la filosofía de algo tan abstracto, algo tan exquisito, algo de los sabios. A ese mundo pensante, privilegiadamente por los hombres, se llamó filosofía. Pero hoy recuperamos la palabra filosofía, sabiduría, la sabiduría de las ideas, del conocimiento abstracto, de la sabiduría de la guerra, sabiduría del mundo público. Y hoy no, la filosofía no solo es de lo abstracto, importa lo cotidiano, el tropiezo de la vida diaria, sin negar las ideas como realidades propias del pensamiento humano. Vemos su nacimiento y su desenvolvimiento a partir de los procesos de socialización de nuestros cuerpos, de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Comenzamos hoy a estar más atentos y atentas a la liberación de la opresión de las formas perfectas, de los discursos sobre nosotras y nosotros y de las expectativas en relación solo de los hombres. Del egocentrismo caminamos hoy hacia algo que se podría llamar provisoriamente biocentrismo, hasta la relacionalidad entre todo lo que existe, hacia la interdependencia, la cotidianidad, la deconstrucción, la relatividad y continua movilidad y transformación de todo lo que existe. Y aquí entra una parte importante de la filosofía, las epistemologías feministas, las epistemologías descoloniales. En esta perspectiva, es necesario dar otro paso importante, que es alertar sobre los peligros de la historia única. Creer en una única manera de construir la historia conduce no solo a equívocos, sino que muestra una perspectiva tomada como única verdad y por eso mismo absolutizada. En esa misma línea, hay que reivindicar el lugar de las mujeres en la filosofía, el lugar de las diversidades sexuales en la filosofía. Hay que afirmar los límites y la parcialidad de la misma historia de la filosofía, dado que fue pensada y contada a partir solo de los hombres patriarcales. Aun cuando seamos conscientes de su valor y de la gran contribución que hicieron a la historia de las ideas de la humanidad sobre sí misma. Es necesario resaltar que no tenemos un discurso único sobre las mujeres, no tenemos un discurso único sobre las diversidades sexuales, y que no queremos establecer su ser a partir de una esencia predeterminada. Si el pasado filosófico casi borró a muchos seres humanos como protagonistas de una historia del pensamiento, hoy, cuando estos grupos ya están haciendo filosofía, no quieren reducir a todas las mujeres, a todas las diversidades sexuales, a todas las relaciones, a la manera de comprender lo real. Lo real es mucho más aquello que podemos captar de ello. Es mucho más que una teoría o que algunas opiniones que podemos emitir. Por eso, estamos expresando aspectos de la realidad
de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los menores, perfiles, perspectivas, visiones, siempre limitadas e incompletas. La filosofía hoy se pregunta qué es una mujer, como lo hicieron muchos filósofos hombres que a lo largo de los siglos pensaron sobre esa pregunta, sobre todo con relación a ellos, y esbozaron sus respuestas. Cuando pensaban en el ser humano, en realidad estaban pensando en el ser humano masculino, referencia casi única del pensamiento. Sus respuestas marcaron no solo la historia de la filosofía, sino la historia de las culturas y las religiones, del hombre como animal racional, pasando por el pienso luego existo, el hombre como ser existente y ser para la muerte, del existencialismo, a un hombre como imagen y semejanza de Dios. Ninguna definición logró ser completa. Cada definición parece preparar su propia insuficiencia y su trampa lógica. Cada definición, explicitación es fruto de su tiempo, de decepciones con las respuestas del pasado y de nuevas preguntas. En estas definiciones algunos hombres incluyeron mujeres, otros propusieron diferencias que según ellos la propia naturaleza exigía. Pero el hecho es que aunque se quiera abarcar la realidad humana por medio del concepto, la realidad siempre se les escapó. Ya en la década de los 50, Simón de Beauvoir afirmaba, no se nace mujer, se llega a serlo. Ninguna definición da cuenta de lo que son las mujeres, porque están continuamente siendo como los hombres. El rechazo de la moral burguesa que encerraba a las mujeres en el mundo doméstico de la maternidad, en el amor incondicional al esposo y a los hijos, a la sumisión de los roles sociales, le valió a Simón de Beauvoir críticas desde muchos lados. Su célebre libro El segundo sexo fue puesto en el índice por Roma y cuestionado tanto por parte de católicos conservadores, como de comunistas furibundos. Somos de diferentes maneras a pesar de los condicionamientos biológicos, sociales y culturales. Siempre los seres humanos nos estamos haciendo y entendiendo a partir de nuestra subjetividad en continua mutación. Ayer y hoy nos damos cuenta de la insuficiencia de las explicaciones que tuvimos y que tenemos sobre nosotras y sobre nosotros mismos. Somos siempre más que las interpretaciones que hacemos de nosotras y nosotros mismos. Por eso hoy las filosofías feministas no quieren hacer lo mismo que hicieron las filosofías masculinas. Están en búsqueda de nuevos caminos, de nuevas percepciones de la complejidad de la vida. Los filósofos antiguos y medievales definieron a las mujeres a partir de un lugar específico, de una identidad según la cultura y la religión. Quisieron precisar su naturaleza e imponer leyes que debían ser observadas para que no se traicionara su condición natural. Naturalizaron sus funciones y las leyes atribuidas a la conservación de esas funciones en vista del funcionamiento de la sociedad para los hombres. A partir del racionalismo del siglo XVII y XVIII, quisieron usar la razón pensante como clave explicativa del ser humano. La decepción obviamente fue inevitable. La razón fue capaz de producir perversión, crueldad, violencia de distintos tipos. Por eso en el siglo XIX y XX los filósofos empezaron a sospechar de las llamadas elaboraciones racionales, comenzaron a abrir brechas hacia la inestabilidad de la verdad y de nuestras búsquedas de sentido. Por eso, a partir del siglo XX, la filosofía feminista heredó de ciertas formas esas sospechas anteriores. Por eso ya no quiere definiciones de forma clara, ni quiere ser un concepto manipulable. En este sentido, como filosofía, cuestiona los presupuestos de muchos discursos filosóficos masculinos, denuncia la violencia contenida en ellos y la alienación de la realidad contingente que nos constituye a hombres y mujeres de forma semejante y diferente al mismo tiempo.
La filosofía hoy se convierte en un camino para deconstruir ideas preconcebidas y preconceptos. Nos invita a andar por los lugares muchas veces inhóspitos e incluso poco interesantes de nuestro cotidiano. Nos invita a habitar nuestra corporeidad con todas sus contradicciones, que encierra y acoger placeres y displaceres como formas de aproximación a la realidad en la cual vivimos. Hoy, el discurso de muchas filósofas sobre sí misma comienza con la constatación histórica o contextual de las diferentes formas de exclusión y de derechos de las cuales las mujeres fueron víctimas. Comienza con la expresión de sufrimientos reales, de aquello de lo cual carecen en diferentes tiempos y lugares. Hoy la filosofía no comienza pensando a la mujer como esencia, sino con los tropiezos de la historia, de las relaciones humanas, el derecho a estudiar, a votar, a elegir en igualdad con los hombres, derecho en relación a su cuerpo y a su sexualidad. Las mujeres no se inventaron como un ser abstracto, ni se definieron como un ideal femenino con el cual quieran identificarse. Comenzaron a reconocer y recordar su propia condición histórica y la manera como las ideas masculinas sobre ellas, tanto en el pasado como en el presente, no coincidían con lo que sus ojos veían y con lo que sus cuerpos veían y vivían cotidianamente. Fueron ellas quienes denunciaron las injusticias a partir de los géneros y lucharon para ser reconocidas como sujetas de derechos y no solo de deberes. El sentido de la vida ya no está en un destino establecido, en una utopía futura, en la coincidencia con una definición, en la realización de una voluntad divina, sino en la dignidad presente en sus cuerpos. Y esa dignidad significa que sus cuerpos son dignos de libertad, de autonomía, de respeto, de palabras, de pensamiento, de decisión por parte de ellas mismas. En otros términos, las mujeres deben ser artesanas de sus vidas y responsables junto con los hombres de la vida en sociedad. Conceptos como exclusión, explotación, dominación, violación, estupro, privación, silenciamiento, fueron nociones y experiencias que permitieron a las mujeres despertar de su sueño milenario, en el cual ellas eran consideradas solo como el segundo sexo, el sexo inferior y con derechos menores, siguiendo la voluntad suprema de la llamada naturaleza, mediante la voluntad masculina. ¿Quién es la mujer? No es una definición, sino un sujeto de derechos. No es una esencia idealizada, sino una ciudadana afirmando su valor y dignidad en los diferentes ámbitos de la vida social. Y es así, se están dando el derecho de pensar, no solo sobre ellas mismas en relación con los otros, sino el derecho de pensar las formas de poder, la organización de las ciudades, de la economía, de los diferentes intercambios entre los seres humanos. Están construyendo relaciones de justicia para hoy y creyendo en las semillas sembradas hoy. Es el hoy que da el sentido, es el hoy que mueve los cuerpos, es el hoy que plantea preguntas sin respuestas totales, pero respuestas parciales, con detalles que ayudan a vivir el hoy. Y solo por hoy. No se trata solo del inmediatismo, como dirían algunos, sino de acoger el hecho de lo que conocemos y lo que podemos cambiar en relación con la vida en su complejidad, ya lo podemos hacer hoy, y después en el hoy y del mañana. Las mujeres que hacen filosofías en los siglos XX y XXI participan de una revolución que altera las micro y macroestructuras de la sociedad, en la medida que consiguen espacios para actuar y modificar comportamientos. Su pensamiento no está separado del complejo tejido de la historia en la cual hoy vivimos. Su pensamiento no es para realizar una finalidad humana ideal o idealizada ajena al sudor, a la sangre, a las contradicciones de la vida. Para ellas, filosofar es simplemente osar pensar el mundo y modificarlo lentamente a partir de esas resistencias para responder a los llamados de justicia y de equidad que se hacen oír aquí y ahora. Aquí y ahora es el lugar de la vida en hoy.
es el lugar para deshacer engaños, para compartir el pan, para acoger a una criatura abandonada, para reconciliarse con los propios cuerpos, para curar heridas de mujeres violentadas. Aquí ahora es el lugar del sentido de tejer sentidos, una carrera después de otra en el gran manto de nuestra existencia. Por esa razón, las áreas de reivindicación se convirtieron en áreas de pensamiento. Sus pasos y conquistas hoy se tornan su horizonte de sentido. No hay necesidad de que el tejido siga un modelo preestablecido. La vida, la gran vida es mucho más que un modelo acabado. La vida es mucho más que un artefacto o un objeto planeado de antemano. Por eso la amistad con la filosofía comienza por tornarse amistad con el propio cuerpo individual y colectivo hoy. No es en primer lugar la amistad por un mundo abstracto o la aspiración de una realidad totalmente diversa a la suya. Es a partir de las vivencias corporales que se piensa la vida, pero la vida a partir de los límites de la propia corporalidad. La vida pensada es la vida de hoy, la mía y la tuya. Y en primer lugar para hoy. Por eso se comienza a usar salir de los esquemas de la naturaleza y de la religión, de los conceptos masculinos de sentido y de felicidad, así como de sus filosofías y teologías llenas de dogmas, de presupuestos y preconceptos sin justificación convincentes. Esas visiones patriarcales son muy limitadas y no pueden expandirse más allá de las abstractas fronteras de los que viven en su torre de marfil. Y aún más, son pensamientos para el futuro, un futuro muy incierto y abstracto que se olvida de los tropiezos y de los dolores del mundo presente. Esto no significa que las diversidades sexuales, las mujeres, piensen el mundo sin una dosis de sueño y de placentera esperanza como ingredientes constitutivos de la vida. Pero esos sueños y esas esperanzas quieren situarse en las fronteras de la Tierra, en los límites de nuestro tiempo y nuestros espacios en los cuales nos movemos. Una de las contradicciones del pensamiento metafísico está en su capacidad de construir mundos abstractos y perfectos, éticas de una belleza sublime, utopías que llevan a todos a soñar con un mundo sin contradicciones. Sus defensores se olvidan, mientras tanto, en la fisis, lo físico de nuestra materialidad, de nuestros cuerpos, y son capaces de tirarnos piedras o de quemarlos cuando no nos ajustamos a sus ideales perfecciones. La metafísica así se tornó física vulgar, violencia capaz de matar vidas, de juzgarlas, no a partir de lo real, sino de ideales prefabricados porque no carga los pesados fardos de la historia humana. En la metafísica occidental, las diversidades sexuales, las mujeres, se tornaron media apariencia de una realidad abstracta, persistente, distante de los reales cotidianos. Hoy hay una especie de formato preestablecido que parece estar desmoronándose ante la afirmación de nuestros derechos reales y de las renovadas luchas por nuestros cuerpos y la dignidad de nuestros cuerpos. Pensando el cuerpo a través del cuerpo, nuestras políticas son para el cuerpo y a partir del cuerpo. Nuestras reivindicaciones son para nuestros cuerpos, para los cuerpos de las niñas y los niños, de los hombres, de los animales, para el cuerpo sagrado de la Madre Tierra. Nuestras divinidades son para ayudar a nuestros cuerpos a vivir. Por eso, hoy, con muchas filosofías decimos, como la filósofa Chantal Millar, es tiempo de bajar nuestros dioses a la tierra. Es tiempo de bajarlos antes de que ocupen el espacio intermedio, el espacio que nos pertenece. La victoria no puede ser de los dioses ni de los demonios. La justicia es el equilibrio de los platos de la balanza. Bajemos a la tierra a los dioses que creamos antes de que se alimenten de nosotros para dejarnos sin vida. Vivimos hoy, hermanos y hermanas, amigos y amigas, otro momento de la historia y de la historia del pensamiento sobre la vida humana. Los dioses ya no justifican la vida.
Nuestras utopías marcadas por una racionalidad segura se revelaron impotentes. Los espectáculos, los entretenimientos e incluso la ciencia y la tecnología ya no responden a nuestras preguntas profundas, solo nos distraen de la vida. No hay verdades hechas a ser enseñadas, sino caminos desde los cuales uno puede aprender a vivir en la inseguridad. Eso es celebrar la filosofía, celebrar el Día Mundial de la Filosofía 2024. Es necesario volver a la trama de la vida y acoger su constante movilidad. Hoy, mujeres y hombres filósofas y filósofos se interesan más por las voces que hacen ecos en otros espacios. Buscan habitar lo cotidiano de la tierra y aprender de ella. Buscan salir de los criterios consumistas del sentido inmediato que esconde lo que somos. El consumismo y la ausencia de silencio pretenden llenar los extraordinarios vacíos que forman parte de nuestra condición. La banalidad en el tratamiento de las cosas exteriores, reduciéndolas a nuestras sensaciones y emociones momentáneas, como si fueran objeto dominados por nuestra subjetividad consumista e inmediatista. Es necesario dejar que las cosas sean, que no se nos aparezcan en su realidad propia, en su integridad relacional, más allá de nuestro juicio inmediato y de nuestra necesidad. Volver a los sentidos que lo ordinario de la vida cotidiana nos ofrece es el gran desafío de la historia hoy. Nos lanza para pensar la vida como ella es, en medio de los cambios y su transitoriedad. Hoy la filosofía piensa a partir de los cuerpos, a partir de las cuestiones y conflictos que se escriben en la historia. Hablar del cuerpo implica hablar de subjetividad, de emociones, de lo superficial, de lo profundo que constituye nuestras vidas. El cuerpo unifica las extrapolaciones, las proyecciones y hasta los deseos más allá de él. Pero se trata siempre de una unificación precaria, un proceso que hay que rehacer siempre en el flujo de cada día y de cada nueva situación. Esto nos invita a salir de nuestra perspectiva antropológica, fija para acoger la diversidad siempre renovada de las cosas, de nuestros cuerpos, de nuestra historia personal y colectiva. Se impone aquí un proceso de educación de nuestros sentidos, educarnos y educar para la biodiversidad, educar a nuestra razón. Y esto es profundamente difícil en estos tiempos que vivimos. En los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y en Francia, las mujeres empezaron a reclamar sus derechos. En los siglos XX, los cuerpos femeninos exigieron la posibilidad de estudiar en las universidades y profesionalizarse. A partir de la revolución científica, pasaron a afirmar su derecho a decidir sobre el momento de la maternidad y la limitado de la natalidad. Pensaron en la violencia sexual de la cual eran víctimas las mujeres y tomaron providencias legales para enfrentarla. Denunciaron la violencia doméstica y las diferentes formas de acoso sexual de las que las mujeres eran víctimas. Denunciaron violencia carcelaria, sobre todo con relación a las mujeres más pobres. Una violencia que no solo toca los delitos comunes, sino también los abortos realizados. La cuestión de clase social entra de lleno, dado que en general, por esos llamados delitos, las mujeres ricas no han sido penalizadas. Denunciaron también el racismo como forma específica de relación con las mujeres. Denunciaron la complicidad de las religiones en el mantenimiento del status quo, inferiorizando y comenzando a hacer lecturas inclusivas de las mujeres en las tradiciones religiosas. Y día a día, nuevas luchas se organizan para exigir respeto a los derechos de las mujeres, respeto a las diversidades sexuales. Y en el siglo XXI continúan las mismas banderas adaptadas a los nuevos contextos locales e internacionales. Esta compleja problemática se abre a nuevas filosofías que tienen en consideración los diferentes aspectos de la vida humana. Hoy
Seguimos filosofando, pero de otro modo, con otras preguntas, con otras respuestas, porque otro es nuestro tiempo y otras son nuestras búsquedas de respuesta. Nuestra interdisciplina social y cultural de pensamiento expresa la novedad de las rupturas que traen los nuevos dolores convertidos en necesidades de cambio. Anuncian ya para hoy nuevas alegrías y nuevas esperanzas en esta nueva búsqueda de sentido. Y pensar esto es complejo y difícil. Y en un mundo donde nadie parece ceder, se vuelve un círculo vicioso que solo puede romperse con el llamado círculo vital, porque la vida es riesgo y es coraje. No se rige por la lógica. No estoy diciendo que la vida es ilógica e irracional, no, solo que tiene otra lógica. El logos ha representado la gran dignidad del ser humano, pero existe también el espíritu, que no está subordinado al logos. La espiritualidad es observar a profundidad la vida, ser sensible ante la vida, responder a la vida. Por eso, todas las culturas insisten en la pureza de corazón que lleva al ser humano a la acción justa. Comprender al otro, y el otro es uno mismo, no es tarea fácil. Partimos de nuestra cultura y de nuestra especialización, que hace difícil la comprensión del otro. Para esto es necesario los fundamentos filosóficos. No podemos prescindir de las palabras. La palabra filosofía, amor a la sabiduría, no es poseer, como dije hace un momento, la sabiduría. Es una búsqueda, es una aproximación, preguntas y más preguntas, aproximación holística, que no pone límites a priori a la experiencia humana y al mismo tiempo es consciente que toda experiencia es limitada. Esto requiere más que buena voluntad, requiere comprensión, lo cual no es posible sin trascender el propio punto de vista, o sea, la interculturalidad. El ser humano no es solo ese individuo, es persona, y una persona es un nudo de relaciones que se extienden hasta los límites alcanzados por su alma. Agrandar, dilatar la propia alma, ser capaz de amar a todo prójimo como a sí mismo, no como a otro. La sabiduría china enseña que el sabio es aquel cuyo corazón es todo el pueblo. Todo está en relación con todo, proclama el hinduismo y el budismo. El cristianismo lo ha llamado el cuerpo místico de Cristo. Desde la filosofía, construir la paz es interacción armónica en el cual el ser humano juega un papel capital. Aunque todo está relacionado con todo, cada parte de ese todo es diferente, así como todos los seres son distintos entre sí. Cada uno es persona, es decir, un nudo único en la red de relaciones que constituye la realidad. Cuando este nudo se rompe, los hilos que lo unen a los otros hilos, cuando las tensiones se han vuelto tan tensas que no permiten ya la libertad constitutiva de la interdependencia entre nudo y nudo, en ese momento nace el individualismo que perturba la armonía y lleva a la muerte de la persona, haciéndole perder su identidad que es relacional. Las diferencias humanas también son culturales cuando cristalizan en los distintos estilos de vida, lo que significa también distintas formas de pensar y de vivir la realidad. La cultura es un mito englobante de cada cosmovisión en un tiempo y en un espacio determinados. Las diferencias culturales no son accidentes, son un elemento que no puede dejarse de lado en las discusiones sobre globalizaciones. El ser humano está dotado no solamente de una naturaleza fisiológica, es también un animal cultural. Y la cultura incide sobre su misma naturaleza humana. Las diferencias culturales son diferencias humanas y no se puede olvidar ni eliminar al tratar los problemas humanos. Así como se debe respetar una personalidad de cada uno para la red de relaciones no se rompa, hay que mantener flexible la urdimbre
todo lo que sea necesario para que no se desgarre el cuerpo de la humanidad. Querer instaurar un pensamiento único o una civilización única, ese es un pecado de lesa humanidad que se deriva de haber confundido el pensamiento con la abstracción. El concepto persona no acepta lo que la persona no es. La interculturalidad es indispensable para no caer en una visión monolítica de las cosas que puede desembocar en el fanatismo y en el fundamentalismo. Y tenemos fundamentalismos económicos, políticos y religiosos que normalmente van de la mano. Las diferencias entre culturas son diferencias antropológicas. Toda cultura es cultura humana. Existen invariantes humanas, no existen universales culturales. El invariante humano se percibe dentro de un determinado universo cultural. Todos los seres, por ejemplo, todos los seres humanos comen y duermen, pero el sentido del comer y de dormir no es el mismo en las distintas culturas. El respeto de la dignidad humana exige el respeto cultural, inseparable de un mutuo conocimiento, sin el cual careceríamos de la atención de querer, imponer nuestra cultura como un modelo de convivencia humana. Por eso, la filosofía es superación de las fronteras culturales verticales y horizontales. La filosofía implica un esfuerzo consciente de trascender los límites del dato empírico, pero sin ignorarlo. El pensar va más allá de una cierta empiria en cierto empirismo. El filósofo, la filósofa, interroga, duda, se presenta como una figura molesta que aparece constantemente insatisfecha con las culturas predominantes en cualquier periodo de la historia. Cuando el filósofo deja de ser la conciencia del pueblo, traiciona su vocación, su destino y su tarea. La cultura representa las fronteras que el filósofo se siente impedido a sobrepasar. Tiene una pasión por lo ignoto, se siente atraído por el misterio, osa indagar en lo no usual y así con frecuencia indaga aquello que es visto desde afuera, parece no indagable, se mueve en una dimensión intracultural. Sin embargo, dialoga siempre. El filósofo conversa con la otredad. El otro representa otro mundo, otro punto de vista. La filosofía no es un monólogo. La filosofía representa un esfuerzo por ir más allá de sí mismo, para rebasar los confines de lo que se conoce. El filósofo quiere conocer porque sabe que no conoce. Ya Sor Juana Inés de la Cruz, como buena pensadora, filósofa y poeta, decía: estudio no para saber más, sino para ignorar menos. Este deseo de conocer ya es una apertura a la trascendencia. En este sentido, toda filosofía es ya un intento transcultural. En cuanto que a nosotros filosofamos dialogando con el otro y la otra, la filosofía viene a ser intercultural. Porque hablando con el otro yo sobrepaso el ámbito de mi cultura individual para entrar en un campo intercultural que a veces contribuyo a crear el otro como persona viva, la otra como fuente de conciencia y no una mente computarizada. Toda cultura viva crea tradición y es la tradición en la que constituye el cuerpo de una cultura en el cual viven las personas. La tradición siempre transmite ideas, pero transmite sentimientos, punto de vista, modas, entre otras cosas. Otro es lo tradicional que ya no transmite, uniforma, catequiza, es catecismo. Una es la larga tradición cultural. La tradición es ella misma transmisión. Implica el hecho, el modo de transmitir. Hay una diferencia entre la transmisión escrita y la transmisión oral. La palabra es más que su contenido conceptual. Entre una información recibida a una recibida de modo personal. Las órdenes emitidas por una organización militar, por una organización económica, a la sociedad o la cultura.
Cuando una tradición deja de transmitir, ya no es una tradición. Traiciona su propia la naturaleza y se vuelve lo tradicional. Con los desplazamientos de los inmigrantes, de los refugiados, la difusión de las informaciones a través de los medios de comunicación, la interculturalidad se está convirtiendo en un fenómeno de amplio alcance. Las fronteras están definidas tanto por el tiempo como por el espacio. El mismo conocer parte del ser humano está condicionado por el tiempo y el espacio. Junto a la historia cultural está la geografía cultural. Por ejemplo, el Islam vivido por los musulmanes norteafricanos es distinto al Islam experimentado por los musulmanes en la India. Pero la razón última de los confines de la filosofía hay que buscarla en los límites mismos del ser humano. Somos seres limitados, con un deseo innato de elevarnos siempre más alto, más allá de los confines externos. El filósofo está siempre interesado en cierta trascendencia, más allá de lo visible, de lo conocido, lo divino, lo infinito, pero sin desconocer lo visible, lo finito y lo terreno, lo que hablé en la primera parte. El filósofo es alguien que escucha y que hace muchas preguntas. Toda pregunta es ya una apertura al trascendente, al menos epistemológicamente. La pregunta sobre cualquier cosa presupone ya una cierta superación de lo que conocemos, lo cual se nos presenta como portadora de un enigma todavía por descubrir. Esta aspiración a la trascendencia ofrece un terreno común para un diálogo intracultural. La trascendencia no es un terreno, sino es un cielo, es una atmósfera, un espacio donde el pie no se posa. La trascendencia no son conceptos, sino símbolos. Es el reino de la libertad. Tropezamos con las fronteras horizontales, con la cultura del otro. La historia del pensamiento humano revela una doble trascendencia, horizontal y vertical. Es una inclinación, una limitación a la asimilación, bajo los aspectos nombres de progreso, de modernización, de crecimiento. Las civilizaciones orientales han mostrado esta introspección. Cuando la filosofía más allá del monólogo solipsista es intercultural, porque cada interlocutor es un mundo, así como cada persona es una fuente de conocimiento y por eso mismo vive un mundo que no tiene, que se experimenta como el propio. Pero lo más importante no solo es el diálogo con el vecino, con el que solemos establecer una relación intracultural, porque es la propia cultura la que nos ofrece el espacio normal para la convivencia humana. El diálogo intercultural, el sentido propio es con el extranjero, con el emigrante, con el refugiado. La interculturalidad da pie a una filosofía intercultural. Se refiere a las opiniones de fondo, de los dogmas de las respectivas culturas. Los problemas inherentes a la interculturalidad requieren de un diálogo. Y aquí ya no funciona, filosóficamente hablando, de un diálogo dialéctico, porque esto presupone la racionalidad de una lógica aceptada recíprocamente como juez del diálogo, un juez por encima de las partes implicadas. Pero la dialéctica puede ser entendida de otra manera, no como la confrontación de dos logoi personales, en un duelo caballeresco ante el tribunal de la diosa razón, sino como un encuentro loguein de dos dialogantes que se escuchan recíprocamente para intentar comprender lo que la otra persona está diciendo y lo que la otra persona quiere decir. Esta forma se llama diálogo dialogal. Todo texto tiene un contexto. Toda filosofía tiene su atmósfera y sus símbolos de trascendencia. Las fronteras horizontales de toda cultura están determinadas por la cultura de los otros, mientras que las fronteras verticales no están establecidas por nosotros, sino vienen de la propia condición humana. Solo reconociendo nuestros límites podemos no absolutizar nuestras convicciones y dar cabida a la escucha y a la eventual comprensión del otro.
Cuando el diálogo horizontal excluye a priori la frontera vertical de cada cultura, no deja otra salida que la derrota del otro. Estas fronteras están delimitadas por las creencias fundamentales de cada cultura. Esto hace que todo diálogo tenga de manera más o menos consciente los aspectos religiosos. Y aquí entra toda la importancia que hoy tiene en el mundo contemporáneo la filosofía. Pudiéramos hablar muchísimo más tiempo. Yo aquí me voy deteniendo. Esta es una introducción, una invitación a decir, la filosofía no es algo abstracto, soluciona problemas del aquí y ahora concreto de la vida. Piense, dialogue, pregunte, eso es hacer filosofía. No es tener conocimientos abstractos, no, conocimientos prácticos, resolver problemas de su vida cotidiana con fundamento, con el logos. Filosofía es dar razones. La filosofía es dialogal en este sentido, de dar razones del sentido de la vida. Y en Mesoamérica hay filosofía, por supuesto, en el mundo maya, en el mundo andino, las tenemos las filosofías andinas, en cosmovisiones. Es que aquí no se pensaba, claro que se pensaba y daba sentido a la vida. Tenemos epistemologías, tenemos hermenéuticas mesoamericanas, no vino de Europa todo esto solamente. Por eso es importante las filosofías decoloniales. Tenemos colonizada la mente, la manera de pensar, la lógica. Hay otras lógicas. Mesoamérica tiene su propia lógica. Esta es una invitación a conocer, a pensar, a dialogar a futuro. Pues desde Iglesia, desde la comunidad ecuménica Magdala, desde dominicos, dominicas, sin fronteras, les invitamos a celebrar preguntando, pensando, dialogando el Día Mundial de la Filosofía. Buen día, a pensar, a preguntar, a dudar, a hacer preguntones y preguntonas. Buen día.